San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Muy buenas tardes. Comenzando o siguiendo el programa que traíamos y pidiendo excusas que hace 8 días no se pudo realizar el programa por motivos de tiempo. Quiero agradecerle antes que todo al Señor y a los amigos Ibardo y Andrés, los cuales permiten que este programa llegue a ustedes. Las inquietudes que traigo hoy, me quiero enfocar un poquito hacia la academia médica veterinaria, porque quiero que este programa, incluso este video lo debo enviar a la decana de la Facultad de Medicina Veterinaria. Para mí ha sido muy preocupante durante estos 45 años la ausencia del médico clínico de especies mayores. Yo tuve la suerte de conocer quizás el único médico clínico que podemos defender a capa y espada que hubo en la Universidad de Antioquia, el doctor José Bolívar Suárez. Y digo esto porque leyendo la medicina y buscando desde el origen del padre de la medicina y cómo después aparece otro médico clínico, el cual es el que comienza con los internados y el que comienza llevando a los estudiantes desde la clase al enfermo, a la cama del enfermo. Este señor aparece por allá para el 1849. Y me acuerdo bien de la fecha porque 100 años antes del nacimiento mío. Este doctor, a mí me llama mucho la atención el doctor Sir William Osler. Sir William. Este hombre nace en el Canadá y ejerce su profesión en los Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Los adelantos que este hombre logra a través del fonendoscopio y manejando lo que se llama un médico clínico de medicina interna, a mí me cautiva que a mí me haya tocado un símil, digamos, como el doctor José Bolívar Suárez, que mediante el fonendoscopio me hace la primer prueba como médico y me pone la tarea de que tengo que auscultar nuevamente una paciente y decirle qué había en ese pulmón. Eso fue para mí, digamos, un tic que me marcó para toda la vida. Pude resolverle la pregunta porque era de vida o muerte, se perdía la rotación si no era capaz de encontrar qué era lo que había en un animal aparentemente sano. Simplemente
El motivo de la consulta era que se había rebajado en la producción. Ya lo he dicho acá. Pero para mí, eso marcó mi vida. Y lo digo sin pelo porque esa vaquita de latillo, que lo llamo, en el 79, ya casi para terminarse el año, porque yo termino la rotación en el 79 por ahí el 23 de julio. Es casi la última rotación que hicimos en el latillo. Y esa vaquita me pone a mí a estudiar porque el motivo de la consulta era que la vaca se había rebajado de 10 litros a 4 litros en cuestión de 2 semanas. Y dar como diagnóstico una neumonía subclínica crónica. A mí eso me marcó. Y dije, caramba. Otro se va para la mastitis, se va a buscar inflamación en la ubre, y sencillamente aquí lo que hay es un examen clínico completo donde va acompañado de un examen de sangre, donde se hace un recuento de línea blanca y donde se encuentra que sí hay una neutropenia en la línea inmunológica. ¿Qué mejor que eso para uno que aspira a ser médico veterinario para las grandes especies y en especial para las vacas de leche? Yo tengo la suerte y sigo teniendo la suerte todavía de estar en esto, porque no pasaron 4 meses, yo me encuentro frente a no una vaca, 80 vacas Erche en una hacienda. Y esto para mí era darle gracias al Señor, porque ahí marcó la quedada de Alfonso Fernández en Antioquia, porque soy del Cesar. Tenía raíces aquí, yo tenía 2 hijas nacidas y otra para nacer, y creo que el Señor no me permitió que fuera a hacer el ridículo. Era el primer profesional de una familia de 11 hijos, era el segundo de 3 mayores hombres, y me iba a aparecer allá con una pata parida. Era la situación muy conflictiva para mí emocionalmente, lo ridículo que iba a ser llegar allá con un cartón triplicado. Pero, volviendo al tema, lo que a mí más me cautiva es que empiezo a hacer las prácticas en una empresa que me lo permitió, y valga la pena rendirle un homenaje al doctor Genaro Pérez Gutiérrez, mi amigo. Tuvimos una amistad tremenda porque me dio la oportunidad en Colanta más de una vez. Entonces, yo cumplo con un compromiso que era atender bien ese hato. Fue la encomienda que me dijo, me vas a atender bien ese hato. Y para satisfacción mía, a los 4 o 5 meses, ese hato había dado una vuelta casi de 180 grados, en condición corporal, en estado productivo, estado reproductivo, estado sanitario. ¿Y qué es estado sanitario? Hombre, ¿cómo se hace un diagnóstico de hato? Yo le pregunto a mis colegas y a todos los que están vinculados al sector ganadero si ellos saben cómo se hace un diagnóstico de hato. Yo tuve la oportunidad en ese momento de recibir una literatura demócrata alemana de la Universidad de Carlos Marx. Y allí me encuentro con que estos señores nos llevan ya 100 años de ventaja en la industria lechera, y donde me dicen el médico de producción es el que hace equipo de trabajo con el ganadero y montan un programa de unas metas, de unos logros que tienen que programarse en el tiempo.
Es un trabajo mancomunado que tienen que hacer el médico clínico y el ganadero para lograr unas metas. Esto, sin yo haber tenido contacto todavía con el norte, pues me quedo casi 9 meses como supernumerario manejando esas vacas, que eran 80, y otras tantas que empecé a manejar después de 4 o 5 meses de los mismos propietarios. Y otras tantas que eran 700 animales allá en el Tabor, yendo hacia Santa Rosa. Yo doy unos resultados en la tablaza tan importantes. Hoy, después de 45 años, para mí siguen siendo muy importantes, porque yo logro que 15 vacas que ya estaban estigmatizadas como vacas machorras, que ya los médicos habían dicho que no le botaran caspa a esas vacas, con la ayuda del Señor y el conocimiento que Él me ha prestado desde mucho tiempo, hace mucho rato, logramos que esas vacas no salieran como vacas machorras para el gancho. Usted se puede imaginar, hace casi 45 años, lo que esto significó para unos ganaderos grandes como los Ospina, y ver que sacaban entre 20 a 25 vacas cada año por el mismo problema, y que este año del 79 para el 80 se salvan esas vacas, simplemente porque llegó un joven, acabado de salir de la Universidad de Antioquia, y fue capaz de decir que esas vacas no estaban aliviadas, que esas vacas estaban enfermas. Y eso lo corroboro con el examen de sangre que luego busco a mi mentor, que era el doctor José Bolívar, y se emociona porque yo no me voy para la costa y encuentra que esos animales que le llevo 15 muestras de sangre, me preguntó: ¿usted qué ve ahí? Y le dije: esas vacas están inflamadas. Sí, señor, esas vacas están enfermas. Trátelas, que la naturaleza pone el resto. No me preguntó si estaban flacas, si estaban curseadas, sino alívielas, mejor dicho. Alívielas, que la naturaleza pone el resto. Y eso fue como una palabra divina o sagrada, porque así ocurrió. Y ocurrió con todas. No me interesa mentirle a nadie, porque no me interesa mentir, sino que ese fue mi primer logro hace casi 45 años. Cuando yo me enfrento al norte, ya yo vengo con un bagaje de médico clínico, porque me apasioné por la clínica, de tal manera que va acompañada de los exámenes, siempre los exámenes de sangre que corroboran con el diagnóstico. Saber que hace casi 50 años, yo, Alfonso Fernández, sé que el 80% de las vacas que se pierden por falta de médico, no por falta de comida, porque si algunos alimentan, somos aquí los antioqueños a las vacas, nos quitamos la comida por llevársela a las vacas. Yo doy testimonio de eso. Pero ¿qué pasa? Que la salud no es simplemente llevar comida, sino que saberla balancear y que cumpla con unos mínimos de proteína, de carbohidratos, de vitaminas, de minerales. Y me gustaría plantarme en los minerales, porque yo veía que había carbohidratos, que había proteína, pero los minerales estaban out. Y yo comienzo, por la sabiduría que me prestó el Señor, a pensar en que algunos minerales, como los
los trazas y empiezo a manejar un producto que se llama Miner Trazas y lo empiezo a vender y cada que hacía mi diagnóstico clínico lo iba acompañando con los minerales porque sabía que la línea inmunológica necesitaba de la presencia del zinc, del cobre, del manganeso. Entonces, yo tenía unos resultados excelentes. Excelente hasta el punto en que hubo un tic que me regaló mi mentor, que fue que me dijo una vez: doctor Fernández, nunca deje de hacer el examen clínico, así lo consulten para una cojera. Yo creo que ese tic está conmigo todavía porque yo soy de los médicos que más he usado en estos casi 50 años el fonendoscopio. Yo, entre mis colegas, me llamaron en alguna época por aquí el doctor Fonendo, porque yo que vivía poniéndole el fonendoscopio a las vacas que estaban paradas y aliviadas porque estaban comiendo y no tenían fiebre. Qué tristeza. Y me sigue dando tristeza que se salga de una institución universitaria y no se tenga claro lo que es un médico clínico y para qué sirve la clínica. Yo no sé si es que la vocación de médico que a mí me alimentó desde los 7, 8 años, porque yo pasé a la Universidad de Antioquia a medicina. Por mí no pasaba medicina veterinaria, pero creo que el destino que el Señor me tenía era las vacas de leche. Las satisfacciones que tengo hoy son grandiosas. Cuando comienzo a trabajar aquí en el norte, me encuentro con unas verdades a media, como era que las vacas altas productoras de leche sine qua non tienen que mover grasa y que el hecho del crecimiento genético predisponía a esas vacas a perder el apetito por el movimiento hormonal que tenían y que esas vacas desde mucho antes, 3 semanas antes de parir, ya estaban en síndrome graso. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué estas vacas que ya las están declarando, ya se dieron cuenta que están quemando grasa? ¿Será porque están perdiendo peso de una vez antes de parir? ¿Por qué no tiene la opinión de un médico clínico que hable por la salud de esa vaca? ¿Cómo yo voy a asumir que esas vacas, por el simple hecho de que van a parirse y que están en estrés, todavía sin estrés, porque es que el estrés del parto ocurre en el momento del parto de la vaca? Y yo venía ya con un récord con mi fonendoscopio y empiezo a adicionarle, aparte de toda la parafernalia que se empezaba a coser con purina, que había que dar el cuido para la vaca preparto y una cantidad de negocios que se montaron con las vacas. Y yo decía, hombre, yo voy a revisar mis vacas antes de parir. Le decía al ganadero, amigos, que tuve muchos, vacas buenas, le dije, espere, yo le quiero revisar, le voy a regalar la revisión de estas vacas horras, porque a mí no me consultaban en la finca por vacas horras, supuestamente estaban aliviadas. Y los que me hacían caso, yo les decía, hombre, hagámosle esto y esto y esto, 2 semanas, 3 semanas antes de parir la vaca, a ver qué pasa. Y yo al mes preguntaba, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue con la vaca buena esa que te iba a parir? Y me dijo, doctor, una belleza. Siguió comiendo normal,
ya hace un mes crió tal cosa, no se cayó, no le pasó nada, pasó derechita. Y todo este tipo, todo este sinnúmero de experiencias que yo mismo me empezaba a poner como tarea, me iban alimentando, me iban llevando a la verdad. Una verdad que no se ha dicho sobre las vacas de leche. Y lo digo porque después, ya para el año 2000, ya yo me comprometo directamente es con la alimentación de las vacas, yo mismo hacerle la comida a las vacas. Y luego, unos amigos que fueron capaces de decirme, coja, maneje usted esto, doctor, haga lo que usted quiera aquí. Y otro que me dijo, doctor, mientras usted esté aquí, lo que usted diga, eso se hace. Un amigo que aquí en el Herrero trabajé con él durante 3 años, el cual lo estimo demasiado porque las oportunidades hay que aprovecharlas y yo la aproveché mucho con ese hato que era un hato que llegamos a tener hasta 95 vacas. Y comienzo a manejar las vacas de 40, 45 hasta 50 litros. Tuve una novillona en 50 litros en segundo parto. Estamos hablando del año 2000, por Dios. Y todos esos trabajos están y los tengo hechos. Y a mí nunca se me murió una vaca ni por cetosis, ni por retención de placenta, ni que porque se cayó recién parida. Jamás se me ha muerto. Y digo, hombre, qué raro, las vacas que maneja el doctor Fernández serán las únicas que no les da fiebre de leche, que no se caen y que no se mueren en el parto. Y empiezo a quitarme una cantidad de mitos y de mentiras de las enfermedades asociadas al parto, porque empiezo a hacer lo que se llama medicina preventiva, profiláctica, y a entender dónde nacía el problema. Hoy yo quisiera a la academia de la Universidad de Antioquia, del cual soy orgulloso haber salido de allá, le quisiera proponer a la Universidad de Antioquia, que tiene 2 o 3 fincas, no sé en dónde, aquí sé que hay una, los invitaría a que hiciéramos el diagnóstico de población. Me gustaría entregarle ese regalo a la Universidad de Antioquia sin ningún costo. No estoy buscando plata, no se trata de eso, se trata de ser agradecido con un departamento que lo educó a uno y que uno le quiere entregar lo que hizo el juramento Hipócrates. Entonces, tuve la oportunidad de conocer la decana, le hablé sobre estos 45 años de experiencia médica clínica que tengo en el norte de Antioquia y que me ha alcanzado para resolver casi que el 99% de los problemas que tienen nuestros hatos hoy. Para mí es lamentable y es triste que se hayan montado las industrias de las ventas de hormonas y de que se quieran sincronizar las vacas simplemente porque se hacen unos protocolos costosos sin ninguna garantía de preñez. Y quisiera decirle a los ganaderos que están metidos en ese cuento que esas vacas que ya no van a volver a ser sincronizadas, ojalá se pudieran en contacto conmigo y de pronto, sin que los señores no se ofendan, los que tienen el gran trabajo hormonal, y las pusiéramos con un enfoque clínico de vaca sana. Quisiera preguntarle a mis colegas, a los versados en la ganadería, que me respondieran qué es una vaca sana. Eso me lo enseñaron los demócratas en el año 80. ¿Qué es una vaca sana? Cuando veo la magnitud de la respuesta, me dije, hombre, entonces la que yo estoy manejando no hay una, no llega a un 20% de vaca sana. No cumple con esta respuesta.
y empiezo a sanear los hatos. ¿Por qué? Porque tendría que, para tener resultados es con vaca sana. Entonces dije, sencillo, voy a corregir todas las patologías. Entonces me enseñaron también de las enfermedades de población, enfermedades subclínicas crónicas. Y hablar de enfermedades subclínicas pareciera que eso es un invento. Incluso cuando hablé aquí sobre la mastitis, mucha gente no cree que hay mastitis subclínico. No, es que la forma perfecta de los parasitismos, llámese bacterias, hongos, parásitos, es la forma subclínica, no es la forma clínica. Y es la que nos roba la plata, la forma subclínica. Y no está por demás decirle que dentro de las 4 o 5 inflamaciones tan importantes que tenemos que corregir en nuestros hatos, que son las inflamaciones de ubre, podales, de intestinos, de pulmones y por qué no de hígados, porque sabemos de unas patologías subclínicas crónicas como la mariposa del hígado, a poquita bola que se le para, ¿no? Y tenemos otras patologías subclínicas crónicas como las coccidias, que nos atacan casi que el 80% del hato lechero en el norte, y a nadie le ha valido la pena de preguntarse por qué, cuántos litros se pierde por una diarreíta crónica, y cuántos terneros se pierden, y cuánto semen se pierde. Cuando a mí me dan la oportunidad de atender un hato, lo primero que hago es sanearlo. Caramba, ¿cuánto me lo agradecerán? No tanto el dueño, sino la vaca, que le quite la inflamación de los intestinos, que le quite la inflamación del pulmón, que le quite la inflamación de la ubre. Y tuve que superar, después de 24 años, de que estas inflamaciones bacterianas, el Señor nos puso a los mamíferos y a todos los vertebrados unas líneas inmunológicas que son las que a primera instancia interfieren con cualquier infección. Desafortunadamente, esas líneas están deprimidas y no sabemos cómo estimularlas. Hoy yo manejo, después de 25 años de manejar antibióticos, porque me ufano en decir que creo que he sido el médico veterinario que más antibióticos haya formulado en Antioquia, porque trabajo las patologías subclínicas. Yo no espero que la vaca esté caída para irle a mandar los antibióticos, no. Yo he llegado a hatos de 100, 150 vacas, mandar terapias de 40, 45 vacas juntas, como me ocurrió aquí en San Pedro, y ver fórmulas de más de 5 millones de pesos de antibióticos y antiinflamatorios, tipo Nuflor, tipo Finadine. Pero para mí era un compromiso que tenía con la salud del animal, porque el dueño la exponía a que no estuviera aliviada, porque el entorno que hemos creado para nuestras vacas no es el mejor para la salud. Luego de crecer y de superar todas esas barreras, porque yo me reto yo mismo, y yo encontrar vacas de más de 600, 700 días haber parido la última vez y volverlas a preñar, para mí eso era un reto. Eso ha sido un desarrollo mío personal que me ha llenado como profesional. Así el dueño le haya parecido que fue un milagro y que no fue producto del conocimiento mío, porque qué tristeza que en el campo todavía se dude que el médico veterinario tiene conocimientos científicos. Aquí estamos confundiendo, se confunde la gimnasia con la magnesia. Aquí, qué tristeza que los médicos veterinarios que encontramos hoy, en la mayoría, son los mismos inseminadores, se volvieron médicos. A mí inseminadores que me han salido a preguntarme, doctor, ¿qué vamos a hacer con unos animales que se ponen tristes, que no da fiebre y se mueren de un día para otro? Digo, qué tristeza, hombre, qué tristeza que los médicos veterinarios no hayamos sido capaces de venderle al ganadero, de invitarlos a trabajar para que sepan para qué servimos. No, es que venimos a palpar vacas y no fue más. Qué tristeza, a mí eso me ofende,
porque tenemos una medicina veterinaria aquí en el norte casi que enterrada, donde la mayoría de los ganaderos le dicen a uno, doctor Fernández, yo para qué llamo a los de tal parte, para qué los llamo, aquí vienen a llenar un papel, pero no es más. ¡Qué tristeza! Yo quiero invitar a mis colegas que hagamos unas reuniones y que le vendamos la profesión si no la hemos llegado a vender todavía. Sé que más de un colega no ha sido capaz de vender la profesión. Yo la vendí desde el año 80 porque se la vendí a los Ospina y porque me pagaban 12,000 pesos en ese año por 2 fincas que le atendía. Sin estar vinculado a Colanta, yo me ganaba 12,000 pesos cuando los veterinarios de Colanta se ganaban 7,500 pesos. Vinculados al mes y yo me ganaba 12,000 con los meros Ospina en 20 días de trabajo. Y lo digo no por menoscabar ni por creerme superior a nadie, sino porque eso me lo entregó a mí el Señor y le he cumplido. Y hasta aquí me está pidiendo todavía más. Y me dice, todos esos conocimientos que tienes, Alfonso, no es un libro que vas a escribir, tienes que írselo a decir a la gente. Y siempre por las noches el Señor es el que me ilumina y me dice, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no cuentas esto? Esto que estoy contando no es que estoy desesperado buscando clientes. Ahorita tengo unas propuestas para los ganaderos pequeños que soy capaz de trabajarles 100 días hasta que vea resultados. Y después que vea resultados, me paga. Únicamente me cubre los transportes, el costo del transporte. Así se las pongo. Ganaderos medianos y grandes, se las pongo de esa manera. Y a los grandes, esos que están en el cuento del médico hormonal, porque yo soy médico de vaca sana y no médico de vaca enferma que quiero preñar a punta de hormonas, y ya no soy médico de antibióticos, ya trabajo es con la línea inmunológica de las vacas, porque aprendí medicina alternativa que estimulo las defensas de las vacas y sé qué elementos necesito para evitar lo que es hoy por hoy la mamá de todas las patologías, que es el estrés oxidativo en las vacas. Qué satisfacción la mía cuando me desprendí de los antibióticos. Porque les repito, todas estas patologías subclínicas, el 80% son bacterianas y yo las trabajaba era con antibióticos. Pero hoy que ya aprendí de la naturaleza, que el Señor nos dotó de unos mecanismos de defensa, incluso contra las células cancerígenas, empecé a trabajar la medicina alternativa con las vacas y los resultados que estoy teniendo en la fertilidad es lo más hermoso. Porque es que la vaca pierde la fertilidad, no tanto por la patología respiratoria que tiene, sino por el estrés oxidativo que le daña la calidad del óvulo. El 50% del óvulo de las vacas que están en estrés oxidativo no es fértil. Ese 50% es el que está perdiendo el ganadero o el inseminador. En 100 servicios que hace, si acaso preña 50. Y la medicina de mercado, lo que se inventó era que el inseminador tenía un 80% de éxito, la vaca tenía un estado sanitario de un 80% y que el semen tenía un 80%, usted multiplica 80 por 80 por 80, da 52% más o menos, que eso es el logro, eso es lo que usted puede aspirar en inseminación. ¡Paja! Eso es mentira, totalmente mentira, porque ya lo he demostrado, me lo he demostrado yo mismo. Yo sé que yo de 10 vacas le puedo garantizar a usted 8 vacas, mínimo, preñadas con un primer servicio. Ahorita, en los últimos trabajos que hice, no hace del 5 de febrero que lo hice y lo evalué el 5 de mayo, habíamos inseminado 21 vacas y 19 vacas se quedaron preñadas con un solo servicio. Eso para mí fue de las cosas más satisfactorias, porque dije, por fin me pude liberar de los antibióticos. Y sé que uno de los grandes problemas que tiene la ganadería del norte y del mundo es que todo lo queremos resolver con antibióticos. Y sabemos que los controles de la leche no nos los permiten. Entonces, mucha gente no
maltrata a las vacas porque pierde la leche y muchas veces es un error, más bien pierde la vaca. Eso no tiene razón de ser. Pero lo que he logrado hacer en el norte de Antioquia, se lo agradezco a los ganaderos medianos, pequeños y grandes que me han confiado sus vacas. He sido muy respetuoso con las vacas porque las quiero y son mis pacientes y no soy de los que creo que el trato que le estamos dando en el norte a las vacas sea el mejor. Sigo convencido de que el bienestar animal hace mucha falta y que seamos sensibles. Se perdió la sensibilidad hacia los animales y vuelvo a repetir, me he encontrado en el norte de Antioquia unos ganaderos de vocación a los cuales yo los felicito porque quieren sus vacas y se enojan cuando alguien va y le habla mal y le habla de descartar una vaca porque ya tienes 4 o 5 partos. Por Dios, las vacas mínimo deberían darnos 6 partos. Yo lo he logrado y sé que se logra porque el envejecimiento de la vaca se da por el estrés oxidativo crónico y el estado de homeorresis en que caen las vacas cuando no están normales. Pues podemos decir que hay un estado en que la vaca tiene que someterse, hacerle creer al ganadero que está aliviada y así se crean unas figuras en el organismo que se llama homeorresis y no está en homeostasis, una homeorresis bajo un estrés crónico permanente. Son esas vacas que nunca se engordan, son esas vacas que usted dice, hombre, es que ella ha sido flaca toda la vida. No, yo he ido a tratar esas vacas y me dice, doctor, ahora sí se engordó la vaca. ¿Por qué? Porque tenía un bloqueo fisiológico y lo tenía como mecanismo de defensa que los animales optan para no fallecer tan rápido. Yo sigo diciendo y proponiéndole a la academia, a mis amigos, que tenemos que reembarajar nuevamente la medicina veterinaria y sobre todo la medicina veterinaria de especies mayores. A los señores de las yeguas también se los he dicho, el estrés oxidativo no es solo de nosotros, porque a nosotros sí nos han metido en el cuento del estrés oxidativo, el estrés oxidativo. Mire, el animal que más estrés oxidativo sufre en el planeta Tierra son los terneros, las terneras acabadas de nacer, y luego las vacas de leche. Cuando revisé una literatura de el problema del síndrome graso, es un problema que los estudiosos en ningún momento citan el concepto del médico clínico y donde se asumen a punta de suposiciones del por qué se perdió el apetito en la vaca. Y resulta y sucede que si yo digo que la vaca 3 semanas antes de parir ya está en síndrome graso y que solamente se va a manifestar 2 semanas después del parto, simplemente es porque la vaca está enferma y lógico, después que lleve 2 semanas de parir, pues si ya está con síndrome desde antes de parir y luego le llega el estrés del parto, ¿a dónde se van las defensas de ese animal? Por Dios. Y ahí aparece la vaca caída, las enfermedades asociadas al parto, todas esas vacas que no arrancan sino después de los 3 meses y no se mueren, y ahí se pierde hacha, calabaza y miel, porque es que la vaca debe dar la mitad de su leche en los primeros 100 días de lactancia. Hubo que hacer un trabajo para poder entender que si usted trata las vacas por
porque después que se produce el síndrome, el estrés oxidativo, inmediatamente lo que se gesta en los organismos vivos es el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, porque es que el estrés oxidativo lo primero que afecta es la línea inmunológica. Lo primero que se le cae a los organismos, sea humano, sea vaca, perro, caballo, es el sistema, la línea inmunológica. Y al caerse la línea inmunológica, nos volvemos presa fácil de todo lo que nos rodea, que sabemos que estamos acechados por virus, bacterias, parásitos, hongos. Y entonces, cuando el animal se queda desprovisto de unas líneas de la defensa, aparecen todas las patologías habidas y por haber. Y cuando esos animales logran no morirse, pero va el médico a revisarlo para hacer lo que se llama el saneamiento, encuentra que está inflamado el útero, que está inflamado la ubre, que está inflamado los pulmones, que está inflamado los intestinos. Y la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Como médico clínico, ¿qué es lo primero que debo hacer? Sencillo. Si hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que la empecé a descubrir en el año 80 a través del fonendoscopio, entonces dije, hombre, ¿por qué no limpio primero las vías respiratorias? Si es que la vida empieza es por ahí. ¿Qué pasa cuando no saturamos siquiera el 80%? Cuando nos cogió la pandemia del COVID. A nadie le echaron pulmón de sobra. Y si no cuidamos la conexión del animal con el cosmos, olvídese que usted empieza a perder plata desde los 2 o 3 días de nacida la ternera, porque lo primero que aparece es un cuadro respiratorio y luego un cuadro diarreico. Son los 2 grandes enemigos que tiene la ternera acaba de nacer, por ejemplo. Esto me ha valido a mí unas grandes experiencias, porque he tenido la paciencia de buscar la verdad. Yo empecé a buscar el origen de las patologías y después de unos 30 años pude llegar a ese que yo llamo el eslabón perdido. La producción de radicales libres, lo que dice la literatura hoy mundial, es que el Señor, el Creador, para que nos fuéramos eternos, un 3% de la energía que consumimos se convierte en radicales libres, que son los que nos van a traer el envejecimiento y todas las enfermedades habidas y por haber. Incluso sabemos hoy la importancia que tiene el estrés oxidativo con las enfermedades degenerativas de nosotros, por ejemplo. Pareciera que el hombre no le interesa el origen de las patologías, y lo que interesa es los enfermos. Lo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates, cuando sugirió que nuestra propia comida fuera nuestra propia droga, que nuestra droga fuera nuestro propio alimento. Y no se equivocó. Los que sí nos equivocamos fuimos los que los secundamos a él, porque de ahí para acá lo que pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con la figura de la alimentación, de la nutrición, de la producción de alimentos, cuando le recogen en los libros a Julio Hensel, que estaba diciendo la verdad
sobre los polvos de roca que debemos aplicarle a nuestras tierras, apareció Van Lewis, otro alemán, con la naciente en ese momento, en 1879, si no me equivoco, de la medicina de los agroquímicos. Y se cambia la molécula orgánica por la molécula química. Y de ese entonces, que hace casi ya 200 años casi, empezamos a producir alimentos de muy mala calidad, lo cual es lo que nos tiene enfermos, tanto animales como humanos. Para nadie es un secreto que algunos estudiosos ya dijeron que las tierras agrícolas las hemos agotado, no les hemos repuesto nuevamente los minerales y por lo tanto estamos comiendo mucho químico y seguro petróleo también convertido en comida. Entonces ya no solamente se habla de el núcleo químico, sino del núcleo del petróleo. ¿Qué estamos proponiendo? Ahorita me quiero quedar solamente con lo que está sucediendo, por ejemplo, y tenemos que seguir cantaleteando sobre la industria lechera porque para nadie es un secreto para que dentro de 2 años ya las cotas por parte de lo que tenemos con los Estados Unidos se quitan y entre otros 2 años con los convenios con la Unión Europea. Entonces, si no pensamos desde ahora cómo es que vamos a rebajar los costos de producción. Yo vengo creyendo que tenemos que mirar hacia adentro de la industria nuestra, de nuestras falencias, nuestras fallas, porque yo en el año 2000 me metí directamente a rebajar los costos de producción de leche en el norte de Antioquia. Y lo digo porque yo le mandé el trabajo de los resultados de una finca después de 2 años que estaba manejando aquí en el Espinal al doctor Genaro Pérez y me dijo: te felicito, Alfonso, eres el único que te preocupas por buscar bajarle los costos de producción de la leche. Les estoy hablando de ese año, estaba más o menos a 600 pesos producir 1 litro de leche, y yo estaba produciendo 1 litro de leche a 400 pesos, a 350 pesos, de pronto hasta menos, porque no hacía cuenta sino de lo que compraba, pero de lo que no dejaba yo de comprar, por ejemplo, droga. Yo no usaba, por ejemplo, venenos para colaria, yo había equilibrado los suelos, no tocaba fumigar, entonces todo eso era rebajar el costo de producción, porque es que el costo de producción de la leche, el que arrastra toda la factura que usted haga para la finca es la leche, entonces todo eso es lo que suma el costo de producción de la leche. Ahorita la leche más barata del mundo cuesta 850 pesos en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ahorita, en los últimos reportes que tengo, que lo leí anoche, vale $33 neozelandés 1 litro de leche, producir 1 litro de leche, y resulta que el dólar neozelandés, que hice la cuenta porque aquí no se viene a improvisar, vale en pesos colombianos $1 neozelandés vale 2.576 pesos colombianos. Si usted coge ese punto 33 y lo divide y coge y lo divide por, hace una regla de 3, multiplica punto 33 por 2.576, le da 850 pesos. El costo del litro de leche
en Nueva Zelanda en este momento. Y se preguntarán, ¿y cómo lo hacen? ¿Milagro o qué? No, sencillamente en Nueva Zelanda se trabaja con suelos vivos. Ojo, en Nueva Zelanda se trabaja con suelos vivos y con modelo sostenible en producción. Aquí queremos parecernos a los neozelandeses, pero resulta que no sabemos la historia y el que no la conoce la repite. Pero la historia, que la tuve que leer hace 24 años, cuando en el 80, en el 2000, me metí a esto y a comparar las leches de Nueva Zelanda con las nuestras, yo me encuentro que lo primero que ellos hacen ya no está en el internet. Estoy tratando de buscar esos artículos que leí hace más de 20 años, pero donde me mostraban los trabajos que se hicieron de tipo agronómico en las tierras. Las tierras de Nueva Zelanda eran unas tierras ácidas y pobres en materia orgánica. Óigase bien, ácidas y pobres en materias orgánicas. Y tuvieron que equilibrar los suelos, tuvieron que los pHs llevarlos a 6, 5 y medio, 6, pHs que son necesarios para producir no solo gramíneas. Y les cuento una cosa, dentro de los pasturas que manejan los neozelandeses está el kikuyo, que no ha faltado el que ha dicho que eso no es comida, que eso no es pasto. Por Dios, un kikuyo bien manejado. Yo he logrado manejar kikuyos de 20 días con unas carga energética iguales a las que ellos producen allá. Tengo los trabajos hechos y entonces yo manejar 1 kilo de cuido por 5 litros de leche en esa entonces, en el año 2020, en el 2000, perdón. Entonces yo digo, hombre, no hemos sabido ponerle la comida a las vacas desde la pradera. Si la hacemos, no la sabemos cosechar. Los suelos no se deben destapar, ni los pastos se deben dejar echar. Andrés Guasá decía que el punto de cosecha de la llamarada de los pastos está más o menos a las 3 semanas. Y así lo logramos hacer. Y logramos unos rendimientos excelentes. Hoy creo que tenemos ese as debajo del brazo. No soy de los pesimistas que dice que esto ya se acabó y que sencillamente hay que cambiar la hoja. No, hay que cambiar sí el chip. Tenemos que reembarajar la lechería, tenemos que empezar de nuevo y empezar por donde no se empezó, que es por la tierra. Y ir eliminando una cantidad de fetiches que nos metieron la industria y que nos hicieron creer, y estamos convencidos que sabemos lo que no sabemos. Los neozelandeses, sin hacer bulla, son unas tierras pequeñas, manejan unas vaquitas pequeñas, unas vaquitas de 400 a 440 kilos, manejan 3, 4 por hectárea. Son animales que con la energía que le produce la pastura, la oferta, le alcanza para su metabolismo, para su reproducción y para producir 15, 16 litros de leche. Y esa es la industria lechera. Son hatos que están entre 400, 440 vacas por hato. Hay un número de hatos determinado. Son muy organizados. No hay un 5% que compre productos externos. Todo lo que produce en la primavera, si sobra, un 20, un 30% de las pasturas, las cogen y las enifican o las ensilan. Tengo los procedimientos cómo se hace para que sean excelentes esas reservas que se guardan para la época de otoño o de verano, porque ellos no ordeñan sino unos 240 días
no ordeñan el año, los 365 días, no, ordeñan 8 meses. Entonces, yo creo que las generaciones jóvenes que van a reemplazar a nuestros ganaderos, que algunos ya son inamovibles, porque ahí se quedaron con lo que aprendieron, lo que la industria les inculcó desde hace muchos años, y no quieren cambiar. Pero yo invito a los ganaderos jóvenes a que empecemos una lechería, digamos, regenerativa, si así lo puedo decir, porque es una lechería en donde incluso podemos hacer que una cantidad de semillas que antiguamente decíamos que eran maleza están debajo a unos 40 o unos 60 centímetros, y tenemos unos subsoladores. Podríamos perforar esto para que salgan esas semillas, que las vemos mucho en las tierras que usamos para papa, que sale una cantidad de arbences que no las conocíamos. Esas traen minerales de abajo, entonces nos van a ayudar a ser económicos con la necesidad de los minerales que vamos a poner, y vamos a poner unos minerales para que los minerales la vaca los reciba con la hierba y no con la que tiramos en la canoa, porque el 80% de ese mineral, el 80, no el 90, casi que el 98%, se asimila un 12, un 10, un 12%, o sea, el resto se pierde. Entonces, yo creo que el diseño natural original fue el perfecto, porque debemos recibir los minerales a través de las verduras, de los pastos, de las frutas, para que no tomemos un mineral iónico con carga positiva, sino con carga negativa, cuando ya toma una forma coloidal a nivel de el proceso biológico que sufre la planta. Entonces, yo pienso que no es solo venir a hablar del costo de la leche de Nueva Zelanda, sino a proponer que sí somos capaces de producir leche a 1.000 pesos. Yo me creo sobrado para eso, porque ya lo he hecho, ya lo he logrado. Entonces, yo creo que todas las arandelas de sobrecosto que tenemos en la finca, lo vamos a hacer si tenemos vaca sana. Entonces, yo trabajo con vaca sana. Y ahí les repito la pregunta: ¿qué es una vaca sana? El día que encuentre la respuesta o la quieran saber de mí, yo se las digo, que es la vaca sana. No trabajar con vacas aparentemente sanas, a las cuales le estamos metiendo hormonas y las hemos vuelto unas canecas para hormonas. Yo no manejo jamás, nunca he manejado hormonas en las vacas, porque he creído en la naturaleza, y lo primero compromiso que me hice conmigo mismo era que tenía que ponerle la salud a la vaca para que ella, la naturaleza, cumpliera con una misión que es reproducirse. Mis teléfonos es el 312-282-1820, y estamos muy pendientes de unas patologías que se están presentando. No las quise tocar en este programa, pero en el próximo están resultando ya esas patologías subclínicas crónicas, que por el estrés que estamos ocurriendo ya con los cambios de temperaturas tan bruscos, están resultando hatos completamente enfermos, con gripe, con unos problemas respiratorios que están creando mucho miedo en la gente, pero es el desconocimiento que se tiene de eso. Muchas gracias.